Lesiones de la mucosa y dientes. Trastornos epiteliales. La cavidad oral está cubierta por una membrana formada por epitelio plano estratificado. El epitelio plano estratificado puede tener una capa superficial de ortoqueratina, de paraqueratina o simplemente no estar queratinizado. Según la localización intraoral concreta, el espesor total también será variable. Por ejemplo, el epitelio del paladar duro es normalmente grueso, con una capa superficial de ortoqueratina, mientras que el paladar blando es delgado, con una capa externa no queratinizada. Un elemento importante para diagnosticar las enfermedades del epitelio es el estudio de los melanocitos. Estas células están presentes normalmente en la capa de células basales, donde su número suele corresponder a cierta tendencia hereditaria del individuo a la pigmentación de la piel. Que la pigmentación oral sea clínicamente visible es función de la cantidad de gránulos de melanina elaborados por los melanocitos. En los individuos de piel clara, la mucosa oral muestra normalmente una coloración rosada uniforme, mientras que las personas de piel oscura presentan a menudo cierto grado de pigmentación de las mucosas orales. Lesiones epiteliales benignas. Papiloma plano. El papiloma plano es una proliferación epitelial benigna cuya etiología no ha sido aclarada totalmente. Se ha demostrado que en la mayoría de los casos las proliferaciones papilares benignas de la mucosa oral se deben al virus del papiloma humano (VPH), dado que no siempre es posible detectar el virus dentro de las células epiteliales. Se cree que algunas proliferaciones epiteliales papilares focales corresponden a verdaderas neoplasias epiteliales benignas. Toda lesión papilar en ausencia de signos de infección por el VPH se denomina papiloma plano o papiloma. Histológicamente se caracteriza por una capa papilar gruesa de epitelio plano queratinizado o no queratinizado y un núcleo central de tejido conjuntivo fibrovascular. Las proyecciones papilares pueden ser largas o digitiformes, o cortas o redondeadas. El epitelio presenta generalmente un patrón de maduración normal, aunque a veces se ha observado un grado leve de hiperplasia basal. Las variaciones histológicas que se observan en el papiloma plano pueden presentar el espectro morfológico normal de una lesión única o pueden indicar que el papiloma plano constituye un grupo heterogéneo de lesiones papilares con etiologías diferentes. Clínicamente es una lesión papilar exofítica que suele medir menos de 1 centímetro. Si es de color blanco está queratinizado y si es de color rosado no queratinizado. La mayoría de las lesiones son solitarias y se presentan comúnmente en el paladar blando, en la úvula, en superficies ventral y dorsal de la lengua, en la encía y en la mucosa oral. En cuanto a su tratamiento, consiste en la extirpación quirúrgica de la base de la lesión y una pequeña área del tejido conjuntivo que la rodea. Queratocantoma. Es una neoplasia epitelial benigna que se presenta principalmente en la piel expuesta al sol, especialmente en la cara de pacientes de 50 o más años de edad. Aunque la mayoría de las lesiones aparecen en la piel pilosa, en mejillas, nariz, párpados y orejas, también se presentan en el labio inferior y se cree que la neoplasia se origina en el epitelio del folículo piloso situado encima de las glándulas sebáceas. Histológicamente, el aspecto microscópico se asemeja a un carcinoma epidermoide bien diferenciado. Se observa el epitelio formado por células espinosas bien diferenciadas, con abundante citoplasma y mínimo pleomorfismo nuclear, escasas figuras mitóticas y ausencia de figuras mitóticas anormales. El tejido conjuntivo circundante suele presentar un infiltrado entre moderado e intenso de células inflamatorias crónicas. La mayoría se desarrollan con rapidez a lo largo de un periodo de 1 a 2 meses y se presentan como nódulos en forma de botón nítidamente circunscritos que tienen un tapón central de queratina o un cráter lleno de queratina. Estas lesiones se tratan mediante cirugía antes de que alcancen un tamaño máximo de 2 a 2.5 centímetros.
La extirpación quirúrgica de la lesión se considera tratamiento de elección porque este procedimiento es simultáneamente curativo, estéticamente aceptable y proporciona una buena pieza de tejido para confirmar el diagnóstico al microscopio. Lesiones pigmentadas benignas. En la cavidad oral se puede observar una amplia gama de lesiones pigmentadas. Las lesiones descritas en esta sección son benignas y su pigmentación se debe en gran parte a la producción y depósito extracelular de melanina. Las diferencias de coloración de las lesiones pigmentadas tienen las siguientes explicaciones. 1. Las lesiones en que la melanina confinada a las células basales tienen aspecto de color marrón. 2. Las lesiones que incluyen melanina en la queratina y en el estrato de células espinosas son negras. Y 3. Las lesiones que presentan melanina en el tejido conjuntivo tienen coloración azul. Manchas melánicas. A veces se presentan pequeñas máculas pigmentadas en los labios y en las mucosas orales. La lesión del labio se denomina mancha melánica labial y la lesión intraoral mancha melánica oral. Los rasgos histológicos de las manchas melánicas labial y oral son idénticos. Se caracterizan por un aumento de la cantidad de gránulos de melanina en la capa de células basales. Clínicamente, son lesiones asintomáticas, pequeñas, planas y de color marrón a marrón negruzco, que se encuentran principalmente sobre el borde del bermellón del labio inferior. Las lesiones pueden aparecer en pacientes de cualquier edad y suelen ser solitarias, pero a veces suelen ser múltiples. La mayoría de las máculas miden menos de 5 milímetros de diámetro y tienden a presentarse cerca de la línea media del labio. La mancha melánica oral coincide con la mancha melánica labial, excepto en su presentación dentro de los límites de la cavidad oral. La mayoría de las manchas melánicas orales son menores a 1 centímetro de diámetro y se presentan sobre la encía, la mucosa del carrillo y el paladar blando. Tratamiento. Aunque algunas manchas melánicas surgen lentamente a lo largo del tiempo, otras se desarrollan con rapidez, puesto que es posible que la simple exploración clínica no permita un diagnóstico preciso. Las manchas melánicas que aparecen en un periodo corto deberían ser extirpadas para establecer su verdadero diagnóstico y excluir la posibilidad de un melanoma. Melanosis del fumador. Son pigmentaciones maculares del tejido oral, parduzcas y de forma irregular asociadas al tabaquismo prolongado, ya que fumar cigarrillos y en pipa suele causar grados variables de pigmentación de la mucosa oral. El aumento de pigmentación parece estar relacionado con un componente del humo del tabaco que estimula el aumento de la producción de melanina. Es frecuente un grado leve de melanosis del fumador en hombres y mujeres fumadores, que puede ser difícil de detectar clínicamente. Histopatología. Una biopsia obtenida de un área de melanosis del fumador presenta rasgos histológicos similares a los que se encuentran en una mancha melánica, ya que hay un aumento de depósitos de melanina en las células epiteliales basales y el tejido conjuntivo subyacente presenta un leve infiltrado de linfocitos e histocitos. Es habitual la presencia de gránulos de melanina en las células fagocíticas del tejido conjuntivo superficial. Clínicamente pueden ser más visibles en la parte anterior de la encía labial. Otras localizaciones intraorales comúnmente afectadas son la mucosa del carrillo, el suelo de la boca y el paladar blando. Se ha señalado que si la melanosis del fumador aparece en el paladar blando, se debería de tener mayor atención, ya que a veces se ha asociado con enfermedades relacionadas con el tabaquismo, como enfisema y carcinoma broncógeno. El tratamiento más eficaz para la melanosis del fumador es dejar de fumar. Esto conducirá en general a la desaparición de la pigmentación en unos pocos meses. Y si la pigmentación persiste después de un periodo de abstinencia del tabaco, es aconsejable una biopsia para valorar la lesión. Nevo. El término vulgar para nevo es lunar. La mayoría de los nevos se presentan en la piel, sin embargo, a veces aparecen en las mucosas, incluida en la cavidad oral. Aunque los nevos intraorales pueden presentarse en varios sitios, la mayoría se encuentran en el paladar duro o en la encía. Los nevos suelen ser lesiones pigmentadas según la distribución y la morfología de las células névicas. Los nevos se han clasificado en intramucosos, intradérmicos de la unión, mixtos y azules.
Histopatología se caracteriza por nidos que son cordones de células névicas confinadas al tejido conjuntivo. La morfología de las células es variable e incluye los tipos epitelioide, linfocítico, fusiforme y multinucleado. La cantidad y la distribución de la melanina es variable. Algunas lesiones tienen cantidades escasas. No suelen observarse figuras mitóticas. Clínicamente, el nevo intradérmico se presenta en pacientes jóvenes y es una de las lesiones más frecuentes que se presentan en la piel, donde comúnmente se denomina lunar. En comparación, el nevo intramucoso de la cavidad oral es de aparición relativamente rara. El nevo intramucoso de la cavidad oral se presenta como una pápula ligeramente elevada o una mácula plana en el paladar duro o en la encía. Es asintomático, es pigmentado y su color varía de marrón a negro. Tratamiento. Por regla general, todas las pápulas o nódulos solitarios pigmentados de la cavidad oral deberían ser extirpados y remitidos para evaluación histopatológica. Los nevos intramucosos se incluyen en esta categoría. Una vez extirpados, los nevos intramucosos no tienden a recurrir. Nevo de la unión. Histopatología. El nevo de la unión se caracteriza por la presencia de nidos de células névicas en la región basal del epitelio, principalmente en los extremos de las crestas epiteliales. No existen células névicas en el tejido conjuntivo adyacente. Clínicamente es una lesión benigna de color marrón a negro que se presenta principalmente en la piel y a veces en la mucosa oral. Es considerable menos frecuente que el nevo intramucoso. Dentro de la cavidad oral suele aparecer como una lesión macular pigmentaria en el paladar duro o en la encía. Tratamiento. Por los motivos antes mencionados, toda lesión pigmentada solitaria de la mucosa oral, especialmente las situadas en el paladar duro, deberían ser extirpadas y remitidas para un examen histopatológico. Y una vez extirpada, el nevo de la unión no tiende a residir. Nevo azul. Histopatología. Las células productoras de pigmento son células dendríticas fusiformes, en lugar de redondeadas o epitelioides. Las células dendríticas fusiformes están confinadas al tejido conjuntivo. En lugar de estar organizadas en cúmulos redondeados, tienden a estar separadas y paralelas al epitelio subyacente normal. El nevo azul no tiene tendencia a experimentar transformación maligna. Clínicamente es una lesión pigmentada benigna que se presenta como una pápula cupuliforme o una mácula plana de color azul oscuro situada en la piel o la mucosa. Dentro de la cavidad oral, el nevo azul suele presentarse en el paladar duro. Tratamiento. Puesto que el nevo azul puede parecerse clínicamente a un melanoma, se lleva a cabo habitualmente una biopsia excisional, lo cual sirve también como tratamiento definitivo de esta lesión. Leucoplasia. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, modificó aún más el concepto al definir la leucoplasia como una placa blanca situada sobre la mucosa bucal que no puede ser eliminada mediante rascado ni clasificada como ninguna otra enfermedad diagnosticable. Histopatología. Las alteraciones del epitelio oscilan desde reacciones fisiológicas normales hasta cambios benignos, premalignos y malignos. Las alteraciones epiteliales más comunes son un aumento de espesor de la capa de queratina y un aumento de espesor del estrato espinoso, acantosis. Clínicamente tienen una tasa de aparición de 1.5 a 12%. Y alrededor del 5.4% de las lesiones acabarán siendo un carcinoma epidermoide. Las lesiones pueden variar desde áreas maculares planas, lisas y algo translúcidas, a placas elevadas, gruesas, firmes, con superficie rugosa o fisurada. Las localizaciones intraorales más frecuentes para la leucoplasia son en la mucosa del carrillo, el suelo de la boca, las comisuras labiales, los bordes laterales de la lengua y los surcos alveolares mandibulares y maxilares. Diagnóstico. Dado que las lesiones clínicas de leucoplasia pueden presentar un espectro diagnóstico
que oscila desde una reacción inflamatoria hasta cambios benignos o malignos, determinar el tratamiento adecuado para la lesión es una importante decisión clínica. El modo más eficaz de tomar esta decisión es obtener una o más biopsias de la lesión y solicitar una evaluación histopatológica por un patólogo especialista. Tratamiento. El tratamiento de una leucoplasia se funda en la naturaleza exacta de la lesión, la cual se determina evaluando histopatológicamente el tejido. Si la lesión no es premaligna o maligna, en la mayoría de los casos se hace intentos para eliminar posibles factores locales que pudieran estar causando la hiperplasia. Y si la lesión presenta displasia moderada a intensa, deben tomarse las medidas necesarias para extirparla totalmente. Hiperplasia epitelial. Hiperkeratosis. Se usa comúnmente para designar cualquier engrosamiento excesivo del estrato córneo, dado que la capa superficial puede estar constituida por ortoqueratina o por paraqueratina. Acantosis. Hiperplasia benigna del epitelio plano caracterizada por un aumento del espesor del estrato celular intermedio. La acantosis puede presentarse aisladamente, más frecuentemente en asociación con hiperkeratosis. En ambos casos, el epitelio plano engrosado oculta la coloración de los vasos sanguíneos subyacentes y se observa clínicamente como un área de leucoplasia. Estomatitis nicotínica. El término usado para describir un tipo específico de hiperplasia epitelial que afecta principalmente al paladar duro de los fumadores crónicos de pipa. En raras ocasiones se encuentra en el fumador de puros o cigarrillos. Histopatología. La biopsia de una de las pápulas umbilicadas revela un conducto de glándula salival dilatado que presenta metaplasia epidermoide del revestimiento ductal con hiperkeratosis y acantosis del epitelio superficial adyacente. El tejido conjuntivo adyacente al conducto de la glándula salival muestra grados variables de inflamación crónica. Clínicamente, el paladar de los pacientes con estomatitis nicotínica suele ser más blanco de lo normal y presenta múltiples pápulas circulares pequeñas con centros rojos umbilicados diminutos en el paladar blando. El fondo blanco puede tener una superficie áspera, estar fisurado y arrugado. Las lesiones también pueden presentarse en la mucosa, especialmente en el lado de la boca donde se sostiene el cigarro o la pipa. Tratamiento. La estomatitis nicotínica no parece predisponer al paladar duro a la malignidad. Sin embargo, algunos autores señalan que el grado de tabaquismo que causa la estomatitis nicotínica de los tejidos orales más anteriores también aumenta el riesgo de aparición de carcinoma epidermoide del istmo de los fauces y de las regiones retromolares de la boca, así como el tracto respiratorio superior e inferior. La estomatitis nicotínica se resuelve deprisa cuando cesa el consumo de tabaco. Leucoplasia verrucosa proliferativa. Se presenta principalmente en pacientes ancianos. Se ha descrito como un área de leucoplasia difusa con grados variables de coloración blanquecina y una textura superficial constituida por áreas lisas y verrucosas. Histopatología. El aspecto microscópico de la leucoplasia verrucosa proliferativa presenta un amplio espectro de los cambios asociados a la hiperplasia epitelial. Dichos cambios oscilan desde formas leves de hiperortokeratosis hasta carcinoma verrucoso. Algunos casos seguidos durante largos periodos han desarrollado finalmente áreas focales de carcinoma epidermoide bien diferenciado. Clínicamente, el paladar suele ser más blanco de lo normal y presenta múltiples pápulas circulares pequeñas con centros rojos umbilicados diminutos en el paladar blando. El fondo blanco puede tener una superficie áspero y estar fisurado o arrugado. El tratamiento consiste en su excisión quirúrgica local durante sus estadios avanzados. Cuando las lesiones se extienden sobre la totalidad de la arcada o arcadas, el tratamiento se hace más difícil. La dificultad de la extirpación quirúrgica se debe a la naturaleza difusa de las lesiones y a su proximidad y estructuras que se necesitan seguir intactas para hacer posible la masticación y el labio.
Displasia epitelial. Fibrosis oral submucosa. Áreas blanquecinas difusas y firmes de cicatrización submucosa causadas por el contacto frecuente y prolongado con mascadas de nuez de betel, tabaco o pimienta picante. Riesgo superior al normal del desarrollar un carcinoma epidermoide. Es un trastorno que se parece a la esclerodermia, excepto en que está limitado a la cavidad oral, aunque la causa exacta de la enfermedad sigue siendo desconocida. Probablemente es el resultado de una hipersensibilidad al consumo de chiles y masticar nuez de betel o al consumo prolongado de tabaco. El epitelio atrófico tiene una mayor tendencia a desarrollar hiperkeratosis y displasia epiteliales, las cuales pueden evolucionar a carcinoma epidermoide. Por estos motivos, la fibrosis submucosa oral se considera un trastorno precanceroso. Histopatología. El estadio más precoz de la enfermedad se caracteriza por inflamación crónica del tejido conjuntivo submucoso. Esta etapa es seguida por una fibrosis progresiva difusa y atrofia del epitelio suprayacente. Clínicamente, la fibrosis oral submucosa afecta al tejido oral de la mucosa del carrillo, los labios, el paladar blando y a veces la faringe. El tejido se afecta de manera asimétrica y se hace progresivamente más firme y pálido. Un síntoma frecuente es la rigidez progresiva de las mejillas, que dificulta la capacidad de abrir la boca. La mucosa oral tiene aspecto pálido y atrófico. Tratamiento. La fibrosis submucosa oral suele diagnosticarse cuando la enfermedad está en una etapa avanzada y las lesiones son generalizadas. En esta etapa, el tratamiento quirúrgico no suele ser posible, pero las inyecciones sistémicas e intralesionales de corticoides se han utilizado con algún éxito. Displasia epitelial. Desarrollo de un proceso maligno en el epitelio plano estratificado. Tiene lugar espontáneamente o bien como un proceso gradual en el cual múltiples alteraciones menores individuales de células y tejidos culminan finalmente en clara malignidad. La combinación de los cambios tisulares observados en la transición gradual hacia la malignidad, premalignidad, se denominan displasia epitelial. Clínicamente se observa como un área de leucoplasia similar a otras lesiones blancas de aspecto más inofensivo. En la displasia epitelial se encuentran las siguientes alteraciones celulares individuales. 1. Nucleolos prominentes. 2. Núcleos hipercromáticos. 3. Pleomorfismo nuclear. 4. Cociente nuclear citoplásmico alterado. 5. Aumento de la actividad mitótica. 6. Figuras mitóticas anormales. 7. Multinucleación de las células. Las alteraciones arquitectónicas son combinaciones de los siguientes. 1. Formación de crestas epiteliales bulbosas. 2. Hiperplasia basal. 3. Hipercelularidad. 4. Patrón alterado en la maduración de los queratinocitos. La magnitud de una displasia epitelial se expresa mediante la asignación de un grado leve, moderado o grave. Carcinoma in situ basado en su aspecto microscópico. Carcinoma in situ. Es la forma más grave de displasia epitelial y afecta la totalidad del espesor del epitelio. Eritroplasia. Placa roja de la mucosa oral causada frecuentemente por displasia epitelial. Se puede describir como una lesión roja terciopelada situada en el glande del pene de hombres ancianos. Literalmente, el término significa una mancha o placa roja. El término se usa para describir lesiones en las mucosas rojas de la cavidad oral que no tienen causa aparente.
Histopatología. La evaluación microscópica de las eritroplasias revela que el 60% al 90% son displasias epiteliales, carcinomas in situ o carcinomas de células planas. Clínicamente es una lesión principalmente roja, pero que presenta placas blancas focales entremezcladas. Esta lesión debería contemplarse con un alto índice de sospecha, dada su alta incidencia de degeneración premaligna o maligna. Al obtener una biopsia de esta lesión, deben tomarse muestras de ambas áreas rojas y blancas. Tratamiento. Es importante que todas las lesiones de eritroplasias sean sometidas a biopsia para determinar su naturaleza exacta. El tratamiento de las eritroplasias depende de un diagnóstico histopatológico específico en cada caso. La displasia y el CID se tratan mediante extirpación local. Existen tres características microscópicas de las eritroplasias que explican la intensa coloración roja de las lesiones. Como número 1, las eritroplasias carecen de cantidad normal de queratina de la capa superficial que normalmente difunde el color rojo que procede de la vascularización subyacente. Como número 2, las capas epiteliales restantes que recubren normalmente las papilas del tejido conjuntivo situadas entre las crestas epiteliales tienen muchas veces un espesor menor. Por ello, los vasos sanguíneos presentes normalmente en las papilas resultan más visibles desde la superficie que en la mucosa normal. Y por último, en la mayoría de las eritroplasias, el tamaño y el número de las estructuras vasculares aumenta en respuesta a la inflamación asociada al epitelio adelgazado y neoplásico. Neoplasias epiteliales malignas. Carcinoma epidermoide. Es una neoplasia maligna del epitelio plano estratificado que puede producir proliferación destructiva local y metástasis a distancia. El carcinoma epidermoide, denominado a veces carcinoma de células planas, se define como una neoplasia maligna derivada del epitelio plano o que presenta sus características morfológicas. Inicia como una displasia epitelial y evoluciona hasta que las células epiteliales displásicas rompen la membrana basal e invaden al tejido conjuntivo. Factores carcinógenos. Tabaco. Se ha descrito que el consumo habitual de tabaco en sus diversas formas, principalmente cigarrillos, puros y tabaco en pipa, es el factor más importante asociado con las transformaciones de las células epiteliales normales de la mucosa en carcinoma epidermoide. Los datos de investigación señalan que 8 de cada 10 pacientes con cáncer oral han sido grandes fumadores durante mucho tiempo. Radiación actínica. Las personas de piel clara que no suelen broncearse y que están sometidas a una exposición ocupacional o recreativa prolongada a la luz solar directa corren mayor riesgo de desarrollar un carcinoma epidermoide del labio inferior. Esta acumulación de cambios se denomina queilitis actínica o también conocida como queilosis solar. Infecciones. Varios agentes infecciosos como bacterias, como lo es la sífilis, y hongos, como la candidiasis crónica, han sido considerados factores predisponentes para el carcinoma de células planas orales. La más destacada es la asociación de los diversos genotipos del virus del papiloma humano, VPH, con el carcinoma epidermoide anogenital. Inmunosupresión. El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA, predispone a personas relativamente jóvenes a varios procesos malignos orales y extraorales. Deficiencias nutricionales. Los pacientes con anemia crónica por deficiencia de hierro desarrollan una atrofia de la mucosa gastrointestinal, incluida de la cavidad oral, y tienen una susceptibilidad más alta a carcinomas del esófago y de la boca. No se ha establecido una relación causal directa entre los bajos niveles séricos de hierro u otras deficiencias de minerales y la aparición de cáncer. Cofactores. Aunque no son considerados como causas directas, se han implicado varios cofactores como el consumo de alcohol
y la irritación crónica causada por dentaduras protésicas mal ajustadas en la progresión del carcinoma oral de células planas. Clínicamente, las presentaciones tempranas más comunes del carcinoma de células planas intraoral son las leucoplasias y las eritroplasias. Las lesiones más avanzadas aparecen en primer lugar como una úlcera indolora, una masa tumoral o una excrescencia verrucosa papilar. El carcinoma epidermoide que se ha infiltrado profundamente en el tejido conjuntivo puede tener pocos cambios superficiales, pero aparece como un área indurada, firme, con pérdida de la movilidad del tejido. En el suelo de la boca, esta lesión produce habitualmente fijación de la lengua e imposibilidad de abrir la boca totalmente. El carcinoma que invade la encía hasta el maxilar o la mandíbula subyacentes puede llevar a la movilidad o pérdida de dientes, mientras que los que penetran profundamente en la mandíbula con afectación del nervio dentario inferior pueden causar parestesias de los dientes del labio inferior. Histopatología. El carcinoma epidermoide se diagnostica mediante exploración histopatológica de una biopsia representativa del tejido neoplásico. Es común a todas las lesiones la presencia de invasión hacia el tejido conjuntivo subyacente y la posibilidad de que las células malignas erosionen los vasos linfáticos y sanguíneos, haciendo posible su transporte a distancia, metástasis. Los tumores que producen cantidades importantes de queratina y presentan algunos rasgos de maduración desde células basales a queratina se consideran bien diferenciados, mientras que los tumores que producen escasa o nula queratina, pero en los cuales el epitelio todavía es reconocible como plano estratificado, a pesar de su importante desviación de la normalidad, se consideran como moderadamente diferenciados. Y por último, los tumores que no producen queratina tienen poco parecido con el epitelio plano estratificado, muestran una significativa falta de patrón estructural normal y cohesión de las células y presentan anomalías celulares extensas, se designan como poco diferenciados. Localización e incidencia. Labio inferior. El carcinoma epidermoide del labio inferior representa del 30 al 40% del total de carcinomas orales. Lengua. Los bordes laterales de la lengua, incluidas las superficies ventrales adyacentes, constituyen la localización del 25% del total de carcinomas de células planas orales y del 50% de las lesiones intraorales. Suelo de la boca. El suelo de la boca constituye la localización de alrededor de un 20% del total de carcinomas orales y la tercera localización más frecuente del total de carcinomas de células planas intraorales. Encía, cresta alveolar. Las lesiones de las encías y la cresta alveolar representan del 4 al 16% del carcinoma intraoral y tienen comúnmente el aspecto inicial de una leucoplasia verrucosa o de una úlcera con bordes arrollados. Mucosa del carrillo. La mucosa del carrillo rara vez es localización de un carcinoma epidermoide, dando cuenta de aproximadamente el 1 al 2% de los carcinomas intraorales. Las lesiones suelen presentarse en forma de úlceras situadas a lo largo de la línea oclusal. Paladar blando. El carcinoma epidermoide del paladar blando se representa con mayor frecuencia en sus regiones posterolaterales adyacentes a los pilares anteriores del istmo de las fauces. Las lesiones en esta localización representan aproximadamente un 15% de los carcinomas intraorales. Metástasis. El carcinoma epidermoide de la cavidad oral se extiende mediante invasión de los vasos linfáticos. Una vez en el interior de dichos vasos, las células tumorales son transportadas a los ganglios linfáticos regionales, donde se alojan y continúan proliferando. Las células tumorales en proliferación producen un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos y se extienden más allá de sus cápsulas hacia el tejido circundante. Esos ganglios linfáticos se hacen fácilmente palpables y parecen duros y fijos al tejido adyacente. La presencia de ganglios linfáticos de mayor tamaño, duros y fijos.
Los ganglios linfáticos más afectados por el carcinoma epidermoide intraoral metastásico son los ganglios submandibulares y los cervicales superficiales y profundos. Los carcinomas de células planas del labio inferior, que llegan a ser suficientemente grandes, afectan inicialmente a los ganglios submentonianos antes de extenderse a los ganglios linfáticos mandibulares y cervicales. Las lesiones que se extienden más allá de los ganglios linfáticos regionales de la cabeza y el cuello suelen afectar a los pulmones y al hígado. Tratamiento. El carcinoma epidermoide de la cavidad oral suele tratarse mediante extirpación quirúrgica, radioterapia o ambos tratamientos. En función del tamaño, localización y estadio de la lesión, el tratamiento quirúrgico puede consistir en extirpación local o una combinación de extirpación local y disección de los ganglios linfáticos regionales. Melanoma. Es una neoplasia maligna de melanocitos que aparece en la piel y las mucosas y habitualmente tiene un periodo de crecimiento inicial radial y superficial antes de extenderse a los tejidos subyacentes más profundos. El melanoma, también denominado melanoma maligno, se presenta con gran frecuencia en la piel, donde se divide en 4 tipos principales. 1. Extensión superficial. 2. Lentigo maligno. 3. Lentiginoso acral. Y 4. Nodular. Melanoma oral. Puede ser de color marrón oscuro, negro azulado o negro. A veces se encuentra un melanoma no pigmentario, rojizo más que marrón o negro. La mayoría de los melanomas intraorales tienden a crecer en 2 fases. 1. Fase de crecimiento radial y 2. Fase de crecimiento vertical. En la fase de crecimiento radial, las células neoplásicas se extienden lateralmente en todas las direcciones, pero permanecen confinadas al epitelio superficial. Mientras que en la fase de crecimiento vertical empieza cuando las células neoplásicas invaden y pueblan el tejido conjuntivo. Tratamiento. Resección completa de la lesión, quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia.